Somos el México del Viva México. Somos el México de la peor farsa. Bienvenidos sean todos nuevamente a este canal. Buenas tardes, grupo. El día de hoy estaremos tocando un tema polémico, sobre todo porque en este instante está vigente, y es que en México estamos viviendo lo que conocemos como el mes patrio, y se le conoce así porque hay diferentes fechas que son determinantes para la historia del país y evidentemente su desarrollo llevó a ser al país a lo que es el día de ahora. ¡Viva México, hijos de su pinche madre! Y bueno, realmente reflexionando mucho acerca de estas fechas, que a tantos nos hacen sentir orgullosos o no, tendría que hacer varias observaciones. Definitivamente creo que sí existe un gran patriotismo en México y la gente tiene muy arraigado el país dentro de su sangre, dentro de su corazón. Sin embargo, ¿qué tan cierto es y qué tan veraz es y qué tan honestos somos al levantar la voz, al gritar ¡Viva México! ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Y todo esto me ha hecho pensar por muchas cosas que en estos días he estado notando con mayor asiduidad que en otras fechas o quizá más en el pasado. No lo sé. Sin embargo, sí hay cosas que me han decepcionado bastante de mi país. Y ha sido interesante ver cómo youtubers de algunos otros países, youtubers que reaccionan de videos en España o en Rusia, por ejemplo, han querido venir tanto a México y han logrado su sueño para venir a visitar el país durante estas fiestas patrias, que a ellos pues les resulta impactante y les resulta algo pues fuera de lo normal, porque realmente sí que es verdad que en México sí que sabemos hacer fiestas importantes y sí que todo lo tomamos con corazón. Pero el problema es que somos muy hipócritas. Y ya no me falta respeto. Un momento. Madre. Somos el México del Viva México, pero solo mi México, no el de los demás. Somos ese país en el que sus gobernantes, que son corruptos hasta la médula, levantan una bandera y la ondean todos orgullosos, haciéndonos notar su amor por la patria y haciendo que un chorro de gente grite ese Viva México. Pero son esos mismos gobernantes los que no tienen ningún problema en saquear las arcas, en robar el dinero de los impuestos de todos los mexicanos, en dejar en el desastre estados, municipios, el país mismo, en hacer cambios de uso de suelo, devastando los recursos naturales del país, vendiéndolos, privatizándolos para hacer una riqueza propia. ¿Eso realmente es amor a México? No, ni merga. Somos ese México donde estacionarse en lugares para discapacitados o en lugares prohibidos es tan fácil y tan sencillo y es tan común porque al fin no había ningún discapacitado cerca o no había ningún viejito cerca, ¿verdad? Cada vez que te palpite el corazón anda y chinga toda tu madre. Ese mismo México donde está bien hacer fiestas con la música a todo volumen hasta altas horas de la madrugada y gritando a todo pulmón ¡Viva México! Mientras el vecino no puede conciliar el sueño y no sabemos si ese vecino el día de mañana tiene que trabajar o si tiene niños pequeños que no pueden dormir o si en ese hogar hay una persona con trastorno del sueño. Sí, ese mismo México que siente el derecho de tener sus fiestas, pero no piensa en los demás para nada. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Somos ese México donde estamos haciendo fila para incorporarnos a la vía rápida o para un retorno y bueno, no falta el que llega por el lado derecho y se mete hasta el principio de la fila porque no quería esperar, sintiéndose a lo mejor muy inteligente, pero mostrando más que inteligencia, pues su falta de educación y su bestialismo. ¡Maldición! Somos ese México donde criticamos tanto a nuestros gobernantes por corruptos, pero en donde damos mordidas para absolutamente todo, para evitar incluso ser penalizados por hechos que nosotros mismos hemos ocasionado o provocado. No, caballero, usted cometió una infracción. Ajá. Ese carril donde usted se metió es exclusivo del Metrobús. Oye, ¿y cómo le podemos hacer o qué puedo hacer? Mira, yo tengo una cámara que me monitorea, de hecho Ajá. esta me está monitoreando. Ajá. Tú sabes que con esto pues hay que aventar para arriba. Hay que Claro. aventar, al rato yo tengo que llegar y aventar para arriba.
Ni tú ni yo ponte 3 varos. Y yo 300. Sí, yo me aviento el pedo con la cámara. Pero o sea, sería como una mordida. O sea. Pues sí, ¿Sí? de hecho. O sea, ¿Y la cámara no hay problema? No, yo al rato llego con el de la cámara y pues ya sabes, es lo que te digo. Aquí en México todo se puede, pero pues hay que aventártelo. Ok. Y también para obtener servicios mucho más pronto del tiempo establecido, así ganándole el manazo a mucha gente que realmente ha estado formada para recibir ese servicio. Es que se os tenía que caer la cara de vergüenza. Somos ese México donde el lema "el que no tranza no avanza" se convierte en una ley y no solo en un dicho popular. Somos ese México en donde descalificamos absolutamente a todos nuestros paisanos que no piensan como nosotros y que a lo mejor son partidarios del presidente, a los que llamamos chairos y pendejos, o que a lo mejor no son partidarios del presidente y los llamamos conservadores e hijos de puta. Somos ese México en el que tiramos la basura en cualquier lugar donde queremos y en el momento en que queremos, aunque ese día no vaya a pasar el camión de la recogida de la basura y aunque nosotros sepamos que ese día no corresponde. Al fin, de que esté en la calle a que esté en mi casa, que esté en la calle y que se jodan los demás. Como te dé así un puñetazo en la boca, te van a quedar menos dientes que una pava. Somos ese México en donde estamos en un lugar público y dejamos tiradas las botellas de caguama o las envolturas de nuestras botanas o las cajas de pizza, porque al fin a mí no me tienen que decir si lo tengo que recoger o no, hay que lo recoja alguien más. Al fin están todos para servirme, aunque tenga la papelera a 10 metros o el bote de basura a 10 pasos de mí. No importa, que lo recojan los otros, pues para eso están, ¿no? Somos ese México en donde todos somos hermanos, pero a la primera de cambio apuñalamos por la espalda a nuestro hermano en el momento menos esperado para sacar u obtener un beneficio propio para nosotros. Somos ese México donde nos colgamos de un diablito para no tener que pagar la electricidad, o hacemos una toma clandestina de agua, o nos robamos el internet y la televisión por cable del vecino. Qué conveniente, ¿no? ¡Viva México! ¡Viva México, cabrones! Somos ese México donde los amigos de lo ajeno, esos que no sirven para nada, esos inútiles y lacras que nada más estorban en la sociedad y no causan ningún beneficio, se roban el cableado de los espacios públicos para venderlo en las chatarrerías, o también a lo mejor ese mobiliario que es de metal, lo rompen, lo destrozan, se lo roban para venderlo y para obtener un beneficio para sí mismos, sin importarles que ese mobiliario y esos espacios públicos pertenecen a absolutamente todos sus compatriotas, todos los que somos ciudadanos, y que de nuestros bolsillos sale la reparación de esos mismos destrozos y estropicios que causan. ¡Me cago en todo! Somos ese México donde la explotación laboral es terrible, pero lo peor de todo es que es legal, en donde compañías que son contratistas y a lo mejor algunas compañías de empleo temporal explotan a la gente sin brindarles los derechos de un trabajador como deberían de tener, y a lo mejor les privan de todas las prestaciones que les deberían de corresponder por ley. Somos ese México en donde si no aceptas el esclavismo del siglo XXI, que es este esclavismo, en donde si no aceptas esas condiciones laborales paupérrimas, o eres un vago o eres un delicado. Pero no tienes los huevos, ¿sí entiendes, no? Huevos. Somos ese México que ataca con virulencia a las mujeres por salir a pintar las calles porque están cansadas de que no se les escucha, para exigir que se les trate de la misma manera, para exigir respeto. Muñeca, ¿de qué juguetería te me escapaste? Pero eso sí, que cuando salen a hacer una protesta pacífica, como por ejemplo danzar, se vuelven la burla de absolutamente todos. Somos ese mismo México en donde si se equivocan al darnos un cambio y nos dan dinero de más, nos callamos como unas lacras y nos lo llevamos, sin importarnos siquiera que ese dinero lo va a tener que poner después ese empleado de su bolsillo. Qué feo que sean así. Somos ese mismo México en donde si te encuentras en la calle tirado un teléfono celular, en lugar de esperar a que te llame el dueño y regresárselo como debería de ser, mejor lo apagas
y lo vendes porque al fin, pues, ¿para qué no lo cuidó? Y al fin, pues, lo que está en la calle y se lo encuentra, pues, es de uno, ¿no? Fatal. Somos ese México en donde en lugar de ponernos a trabajar de manera honrada, como tiene que ser, nos vamos a los trabajos fáciles, a los que no pagan impuestos. Y nos vamos también a esos trabajos ilícitos, como por ejemplo las estafas telefónicas, que son tan comunes hoy en día, en donde no tenemos ni el más mínimo escrúpulo para robarle hasta el último centavo o cualquier otra cosa a una persona cuando le ha costado su sudor, su sangre, ganarse ese dinero o comprarse eso que le hayas robado. Pero lo peor de todo es cuando estafan a los adultos mayores robándoles sus pensiones, que son lo único que les queda para vivir. ¿Dónde está el corazón de esa gente? Y sí, son mexicanos. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Somos ese mismo México en donde, por decir la verdad, en los medios de comunicación te matan, haciéndonos saber que la vida en el país no vale nada. Somos ese mismo México en el que le metemos el pie a nuestros mismos compatriotas que están triunfando en otros lugares y los criticamos. Y minimizamos sus méritos únicamente por meritita envidia. Somos ese México en el que solamente somos iguales durante un solo día al año. Es en el que todos gritamos a las 11 de la noche ¡Viva México! O a lo mejor algún otro día en el cual hay un partido de la selección mexicana en un mundial de fútbol. Son los únicos días en los que realmente somos mexicanos, porque el resto del año, si puedo, te pongo el pie. Y ni te me acerques porque si no me traes ningún beneficio no me interesas. Y si puedo fregarte para obtener un beneficio para mí, lo voy a hacer. Somos ese mismo México en donde las clases más humildes, los sectores rurales, las clases más bajas económicamente hablando, son aisladas y son humilladas y son vilipendiadas y son hechas menos, incluso tratadas como si fueran ciudadanos de tercera. Somos ese México clasista. ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está el Viva México ahí? No tengo dinero. Somos ese mismo México que acusamos de racistas a los Estados Unidos y a algunos países de Europa, pero que nosotros mismos maltratamos, criticamos y hasta insultamos a varios de nuestros hermanos latinoamericanos, siendo muchas veces y en la mayor parte de las ocasiones más racistas nosotros que cualquier otro país. Somos ese México en donde los jóvenes hoy en día te pueden decir los nombres de cada uno de los integrantes de BTS, por ejemplo, pero no son capaces de recordar fechas importantes para la historia mexicana, ni tampoco nombres de los héroes patrios. Bueno, segunda pregunta, ¿por qué se le conoce como el grito? Porque gritamos Viva México por la revolución. Vivimos en ese mismo México en el que por hacer este video y por manifestar todas estas verdades que bien saben que son verdades, me van a llover insultos y me va a caer mucho odio. ¡Ya nos exhibiste! Y bien, así podríamos seguir con una lista interminable de cosas. Pero no ese es el México que yo quiero destacar. No ese es el México que yo amo y por el cual porto orgullosamente esta camiseta. El México que yo amo se lleva en el corazón. El México que yo amo se expresa siendo la mejor de las personas y poniendo el ejemplo a nivel internacional para decir que los mexicanos valemos mucho más que todo lo que acabo de mencionar. El México que me enorgullece es ese México en donde tras un desastre natural todos nos unimos y nos hermanamos y somos los primeros en tender la mano a propios y extraños. Somos ese México en donde tratamos maravillosamente a todos los visitantes y los hacemos sentir como si estuvieran en casa. Somos ese mismo México en donde la bandera nacional jamás va a tocar el suelo mientras quede un solo mexicano vivo y en donde ciudadanos, civiles y militares se unen con un mismo motivo: no dejar caer nunca ni dejar tocar esa bandera el suelo, nunca. Somos ese México en donde todos esos viajeros y visitantes que llegan a pueblos recónditos siempre son invitados desinteresadamente a compartir la mesa
incluso con las familias más humildes. Somos ese México donde las patronas, de su propio bolsillo, sin tener muchos recursos, sacan dinero para preparar todos los días comida, para darle a todos los inmigrantes que van viajando encima de la bestia, buscando siempre un futuro mejor, y que han dejado atrás lo que más aman, su tierra, sus amigos y su familia. Somos ese México en donde nuestros deportistas, artistas y científicos triunfan a nivel internacional y en el que nos sentimos representados por ellos y orgullosos de sus triunfos, y los impulsamos y los tomamos como ejemplo. Ese México de hermosas costumbres, envidiadas, respetadas y queridas por toda la gente del mundo. Un México tan colorido, con una gastronomía que enamora el paladar de propios y extraños. Somos un México con un legado cultural tan impresionante que nos hermana bajo la bandera del mismo orgullo patrio. Somos el México de variedad, de diferentes costumbres, de diferentes regiones, que siempre nos iluminan. Somos ese México que se caracteriza por su alegría y su gran sentido del humor, y que maneja un lenguaje de doble contingencia que no existe en ningún otro lado del mundo. Somos ese México con parajes paradisíacos, oníricos, que parecieran provenir de los mismos sueños. Ese es el México que yo amo. Ese es el México que yo quiero, pero no solo para un día, no solo para el 15 de septiembre y para poder gritar ¡Viva México! Y decirlo únicamente de dientes para afuera, sino para sentirlo desde el corazón, para poder sentir que los 365 días del año tenemos motivos para sentirnos verdaderamente orgullosos de ser mexicanos. El mexicano no es aquel que se preocupa únicamente por sí mismo. El mexicano no es el que roba. El mexicano no es el que se aprovecha de los demás. El mexicano no es el que utiliza la picardía para poder hacer todo lo demás. El mexicano no es egoísta. El mexicano no es el que se mete con el mexicano. Esos son mexicanos de papel. Esos son mexicanos de un solo día. Mexicanos del 15 de septiembre. Yo no quiero más mexicanos del 15 de septiembre. Yo no quiero más mexicanos del día del partido de fútbol de la selección mexicana. Yo quiero mexicanos de los 365 días del año. Y será cuando entonces diga ¡Viva México! Sin hipocresía. Si te gustó el video, me gustaría que dejaras tus comentarios. Yo de momento me despido y aquí lo dejo. Y nos vemos hasta la siguiente.